queridos hermanos, estamos estudiando la carta de Primera de Juan. Y hoy vamos a ver Primera de Juan, ya el capítulo 2, habiéndolo tratado anteriormente al capítulo 1. Y siempre vemos que las cartas, los libros que se escriben, tienen un propósito. Y el propósito de Juan para escribir esta carta, específicamente este capítulo, es para que tomen conciencia de no pecar. Tomar conciencia. ¿Vieron? Porque a veces podemos escuchar muchas prédicas acerca del pecado. Pero tomar conciencia es otra cosa diferente. Es cuando realmente nosotros nos damos cuenta. Y justamente por eso el apóstol comienza diciendo, el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan, comienza diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por eso podemos entender que esta carta tenía un propósito y era hacer que tomen conciencia de que no debían pecar. Repasando un poquito el capítulo anterior que vimos en prédicas anteriores, en el capítulo 1, versículo 8, vemos que el apóstol deja bien en claro que el pecado es un hecho en la vida cristiana. Porque a veces quizás hemos sido formados en el pensamiento por lo menos yo así he sido formada en el pensamiento ese. Cuando era chica yo creía que los del mundo eran los que pecaban, mas nosotros no, los cristianos, los hijos de Dios. Uno decía, hemos hecho profesión de fe, nos hemos convertido, y siempre nos mirábamos como en una posición muy diferente a los impíos. Y en realidad sí lo es. En realidad sí lo es, porque cuando vayamos estudiando vamos a ir viendo la diferencia. Pero lo que el apóstol San Juan le quiere decir es que ustedes tomen conciencia de que el pecado en la vida cristiana, algunos dirían, es un acto ocasional. Podemos decir, he caído en un momento dado de la vida. Otro podrá decir, me deslicé. Otro podría decir, torcí el camino en algún momento de la vida. En alguna etapa de mi vida, el pecado cayó sobre mi vida. Le di lugar, le abrí las puertas. Pero cuando estaba estudiando profundamente, y que ya hace mucho tiempo que vengo estudiando y el Espíritu Santo me viene hablando, me mostraba el Espíritu de Dios que el pecado todos los días lo cometemos. Cristianos o no cristianos, convertidos o no convertidos. Porque cuando nosotros analizamos nuestros diarios vivir, nuestros días, el día a día, y llegamos a la noche y nos ponemos a pensar qué hice bien y qué hice mal, nos vamos a dar cuenta que algo hicimos mal, que en algo hemos pecado. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos pensado quizás que el pecado tiene que ver con un arma, porque matar es un pecado, ¿verdad? Claro que sí. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que Jesucristo, cuando vino a la tierra, le profundizó un poquito y le dijo, el que no ama a su hermano, el que lo aborrece, es un homicida. Y quizás nosotros estamos pensando que el pecado es terriblemente cuando nos enteramos de que alguien cayó en adulterio. Y es tremendo. Es tremendo. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra y empezó a enseñarle que era más profundo el tema y le dijo, pero es que si con la mente solamente pensamos y codiciamos lo que no debemos codiciar, ya estamos siendo adúlteros. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, si quizás decimos, pero yo no he herido con la boca a mi hermano. ¿Pero qué hemos pensado? ¿Qué ha habido en nuestro corazón? ¿Qué agravio ha habido en nuestro corazón? Si nosotros decimos, yo no le hice nada en actos, en hechos, pero nuestra boca lo ha lastimado al hermano, con palabras necias que no son sabias, que no edifican, que le han herido las emociones, el corazón, y más aún cuando sabemos que hay algo que hiere a nuestro hermano y aún así reincidimos en herirlo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ya el pecado no es un hecho ocasional, ya no es un acto ocasional, quizás un de vez en cuando en una etapa de mi vida, soy cristiano, yo no peco.
Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos revoluciona la vida y nos hace decir a cada minuto de tu vida, en cada instante de tu vida, en cada situación de tu vida, analízala. Porque si en algún momento hemos hecho algo y viene como una luz, un llamado, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué actué así? Es porque algo estuvo mal en nuestra vida. Pasa que a veces nos acostumbramos a herir y nos acostumbramos tanto a herir que lo hacemos una costumbre. Y de costumbre en costumbre se va cauterizando nuestra conciencia. Pero eso no quiere decir que nosotros no pequemos. Quiere decir que no estamos tomando conciencia que es diferente. Por eso el apóstol Juan aquí les quiere decir, el propósito de esta carta, hermanos, hijitos, es más, le habla con mucho cariño para que no se ofendan, para que no se sientan como, vieron que a veces nos gusta hablar y escuchar los mensajes estimulantes. Chicos, es hermoso a veces. Yo escucho prédicas estimulantes, esas que nos levantan el ánimo. Es hermoso, claro, de vez en cuando, ¿por qué no? Pero cuando nos confrontan con el pecado, es como que rápido hacemos una barrera. Porque decimos, no, yo no, esto no es para mí, no, esto no quiero escuchar. Porque pecamos, no queremos escuchar. Entonces, con mucho cariño, allí, con mucha sabiduría, este apóstol les dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, para que sepan que están pecando en algún momento de su vida, para que tomen conciencia que el pecado es algo que nos acompaña, que a veces no nos damos cuenta y es en nuestro diario vivir. Y luego, en el capítulo anterior, porque estamos como repasando un poquito el capítulo anterior, en el versículo 1, también el apóstol le dice, pero existe el perdón. Como para no dejarlos ahí atribulados, atormentados. Vieran, porque si yo les predico del pecado nada más, pero viene gente nueva y no les predico del perdón, es como que van a quedar atormentados, van a quedar mal, se van a ir mal de la iglesia porque se van a ir torturados porque saben que son pecadores. Pero Juan, sabiendo, le dice, pero siempre va a haber perdón para un pecado confesado. Y para eso me gustaría ir leyendo algunas citas bíblicas en Lucas, capítulo 5, versículo 32, cuando Jesucristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque Jesucristo justamente vino para salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los pecadores. Entonces Juan le está haciendo recordar, ustedes sepan que si han pecado, existe un perdón para todos aquellos que confiesan sus pecados. Entonces en Romanos capítulo 10, versículos 36 y 39 se los voy a leer. Dice, como escrito está, dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Le hizo un círculo grande a la palabra todo el tiempo, para que realmente afirmemos eso, que todo el tiempo somos como muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas que van al matadero. Y antes de todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No nos deja ahí como que estamos como ovejas, que vamos a ser muertas, sino, pero dice, pero ante todas estas cosas, como ovejas que vamos en desfiladero a la muerte, pero somos vencedores. También somos vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el amor de nuestro Dios? Que Él vino a la tierra a traernos ese perdón que necesitamos nosotros. A todo aquel que lo confesare, por supuesto, con su boca. Por eso hemos leído recién en Romanos 10, versículos 9 y 10, se los leo ahora, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, Juan le está diciendo, seamos conscientes, queridos, que pecamos. Lo tenemos bien en claro todos, ¿verdad? Pecamos. No quizás en algún momento, todos los días. Pero también existe un perdón. ¿Para quién? Para aquellos que confiesan
con su boca sus pecados. Es tan importante tomar conciencia de esto, hermano, porque a veces nos quedamos con eso, bueno, yo en mi pensamiento ya me reconcilié con Dios, pero la Biblia nos enseña que con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ser salvos cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor. Ahí el perdón va a venir a nuestras vidas. No que nosotros nos quedemos pensando, bueno, tengo un Salvador que ha venido a la tierra, medito y pienso, vino a la tierra para traernos salvación. Qué hermosa obra que hizo el Salvador por mi vida. Y nos quedamos pensando en eso, y es verdad. Porque en realidad todo lo que pensamos es cierto, es verdadero. Pero no queda allí el perdón. El perdón viene a nuestra vida cuando nosotros confesamos con nuestra boca que hemos pecado. Entonces ahí está el tema que Juan le quería hacer entender, que tenemos nosotros que confesar ese pecado que tenemos. Ahora, también Juan le está queriendo hacer ya, y en lo que vamos a entrar ahora en este tema, en este capítulo, es que realmente el cristiano debe estar preocupado por su pecado. Porque una cosa es decir, bueno, somos pecadores, todos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra, todos. Y sabemos eso, pero lo que Juan le está queriendo decir es: tomen conciencia, preocúpense por el pecado, no lo tomen a la ligera, no digan, bueno, todos pecan en algún momento, bueno, mi compañero, mi madre, mi padre, mi hermano, el líder de la iglesia, el siervo, todos pecan. No nos quedemos pensando en eso, tomemos conciencia, nos preocupemos del pecado, porque en la medida que nosotros no nos preocupemos, nunca nos vamos a alinear con el perdón de Dios, nunca vamos a recibir el perdón de Dios. Vamos a ser sabios en entendimiento, pero no va a llegar la salvación a nuestras vidas. Entonces, esa fue la razón básica por la que este capítulo que estamos hoy analizando fue escrito por Juan, para que no pequen. Capítulo 2, para que no pequen. Por supuesto, Juan, anteriormente hemos visto cómo en los capítulos anteriores, cuando puedan escuchen las prédicas anteriores, Juan le estaba diciendo, entendemos que todavía no somos perfectos, vamos en camino a la perfección. Algún día la alcanzaremos, porque el Señor dijo que tenemos que ser perfectos así como el Padre lo es. Entonces ya hay un mandamiento, ya hay como una orden de que debemos procurar esa perfección. No debemos quedarnos en decir, todos somos imperfectos, esas autojustificaciones. ¿Qué va a ser? Yo soy humano, como vimos en la prédica anterior. Sino, ya Juan le estaba diciendo que nosotros, si bien vamos a ser algún día perfecto y sin pecado, gloria a Dios, que algún día cuando estemos en el cielo, ¿verdad?, vamos a ser perfectos y sin pecado. Pero al mismo tiempo, Juan está queriéndole dejar bien en claro que no tenemos que pecar. Aunque todavía no seamos perfectos, aunque vamos en camino a la perfección, aunque estamos tomando conciencia y nos estamos esforzando, pero recordemos que no debemos pecar, no nos autojustifiquemos. Y el deseo de Dios, no solamente de Juan, es que realmente no pequemos, que su creación no peque. Ese es el deseo de Dios para el creyente, porque el impío va a morir en sus pecados, dice la palabra de Dios. En sus mismos pecados allí va a morir. Mas el deseo de Dios es que sus hijos no pequen. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. El pecado es inevitable, pero hermanos, no es que Dios haya hecho un decreto que debemos pecar. Dios no ha decretado que debemos pecar y que por lo tanto, como íbamos a pecar, nos iba a mandar un Salvador para que nos redima de ese pecado. No. Porque escuché por ahí algunas teorías de algunas personas que dijeron, bueno, si Dios sabía todo eso, ¿para qué lo permitió? Es que el libre albedrío nos dio la libertad para que nosotros pudiéramos elegir entre el bien y el mal. Dios lo hizo todo bueno, todo lo hizo bueno. Y el propósito y en el corazón de Dios es que no existiera el pecado. Pero comenzó con Satanás y con el primer hombre Adán, y así todos los hombres se empezaron a elegir y ya el pecado se incorporó en nuestras vidas, se arraigó en nuestras vidas, y de ahí entonces Dios realmente nos dio las armas, nos dejó las armas. Maravilloso que nuestro Dios no nos deja desprovisto para poder lograr victoria espiritual, y todas esas armas están en Cristo Jesús. O sea que podemos nosotros ver en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque el enemigo, cuando nos viene a tentar para que pequemos, es muy astuto, puede hallarnos desprovistos de toda esta armadura que el Señor realmente nos ha dejado. Pero si nosotros estamos con toda esta armadura, vamos a estar frente a la tentación, pero no nos van a poder hacer daño los dardos. Los dardos van a venir y lo vamos a sentir a los dardos del enemigo, pero no nos van a hacer daño. El Señor nos ha dejado armas poderosas, por eso el Señor nos dice que oremos sin cesar, para que no caigamos, para que no nos deslicemos, para que no pequemos. La oración tiene mucho poder, hermanos, y es lo que nosotros tenemos que procurar, orar sin cesar para que no caigamos en tentación, para que no caigamos en pecado. Y bueno, sabiendo que la debilidad está en nuestra carne, porque la carne lamentablemente nunca va a estar deseosa de depender de Jesús. Fíjense en ustedes, si a nosotros hoy por hoy estamos con mucho hambre, ¿no? Y viene alguien y nos pone acá una mesa llena de comida, de las mejores, de las que nos gustan. La carne lo primero que va a hacer va a decir, voy a comer, tengo hambre, es exquisito, es delicioso. Y quizás nosotros sabemos que estamos enfermos y que no podemos comer esas comidas que han sido puestas delante de nosotros, pero la carne va a decir, me gusta, es exquisito, el olor, es rico, me encanta, quiero comer. La carne, lamentablemente, siempre es débil y va a estar indiferente con respecto al pecado. Muchas veces vamos a ver con nuestros ojos cosas que nos agradan, porque a la carne le gusta que se vean esas cosas. Muchas cosas que son agradables a la carne, pero que no van a favor del Espíritu. Pero Dios promete que algún día la carne va a ser perfeccionada por medio de la resurrección. Por supuesto, no vamos a estar nosotros esperando que llegue ese día de la resurrección, que dice que cuando el Señor Jesucristo venga a buscarla a su iglesia, dice que nuestros cuerpos van a ser todos transformados en gloria, porque no pueden estos cuerpos de pecado subir así al cielo, ¿verdad? Entonces algún día vamos a ser transformados, pero no podemos estar esperando ese día, porque ese día nos puede sorprender. Y si nosotros no nos hemos estado alineados a la voluntad, a la primacía del Espíritu sobre nuestras vidas, vamos a estar carnal, y como carnal, el carnal se queda acá en la tierra, porque dice que el que procura todas las cosas de la carne es para muerte, mas el que se edifica en el Espíritu es para vida eterna. Qué diferencia, ¿no? Porque el día de la venida del Señor nos puede sorprender, queridos hermanos. Nosotros estamos pensando que algún día será, que faltan muchos años, y puede que falten muchos años, como puede que no, porque para Dios un día es como 1000 y 1000 años como un día. O sea que nuestra mentalidad racional y matemática no va con la mente de Dios. Dios puede decir eso, faltan 1000 años y ese año es un día para Él. Entonces nosotros estamos escuchando prédicas que dicen, no, faltan miles de años que suceda, que venga la venida del Señor Jesucristo a la tierra. No, porque los pensamientos del hombre no son igual que a los pensamientos de Dios. La matemática de Dios no es igual a la nuestra acá en la tierra. Por eso debemos prepararnos, por eso debemos no pecar. Estaba preocupado el apóstol con sus hermanos en la fe, que no pequen. Entonces Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué es lo que dijimos? El deseo de la carne siempre va a ir contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Justamente, dice que continuamente la carne y el Espíritu están luchando, y uno de los dos prevalece. Depende a qué le alimentamos nosotros. Si nosotros alimentamos la carne va a prevalecer sobre el Espíritu. Y si nosotros alimentamos las cosas del Espíritu, por eso es tan importante venir a la casa de Dios, entrar en esa adoración en espíritu y en verdad. Es tan hermoso, porque los momentos de iglesia son únicos, hermanos. Yo no digo que en la casa no se puede adorar, yo lo hago todo el día. Testigo mi familia, que estoy cantando todo el día. Y a veces me pregunto, ¿no será que estoy molestando porque trabajan, estudian, y yo estoy todo el día, porque es una cosa que no puedo dejar de alabarlo al Señor? Es algo que
que mi alma necesita alabarlo al Señor. Pero cuando vengo a la presencia de Dios acá en la casa de Dios con mis hermanos, en la coinonía que se estuvo predicando, en la comunión los unos con los otros y asimismo con Dios, es otra cosa. Es otra cosa el unirnos con el Espíritu de Dios y hacernos uno y olvidarnos de los problemas, olvidarnos de todas las cosas que nos afligen. Por eso es tan importante alimentar el Espíritu en la casa, escuchando la palabra de Dios también con buenas prédicas, orando, haciendo cultos familiares, alimentándonos como el cuerpo se alimenta. No podemos dejar que el cuerpo gane al Espíritu, porque si al alimento, ¿cuántas veces nos alimentamos? A ver, chicos, ¿cuántas veces? 4. Bueno, perfecto, yo 3 y otros 2, y en la pobreza de algunos una vez, o cuando ayunan una vez quizás, ¿verdad? Pero en línea general nos alimentamos 4 veces al día. Entonces así estamos bien. Entonces 4 veces al día nos alimentaremos espiritualmente, nos llenaremos de su presencia, de su palabra, de su poder. Algunos trabajan, claro, tienen que salir al trabajo, y más ahora con los horarios corridos, a veces hay justificativo para decir no hay tiempo. Pero bueno, hay algunos que se levantan a la madrugada. Johnny busca su tiempo en la madrugada, de estar en esa comunión íntima con Dios, en esa coinonía con Dios, busca la madrugada. Y otros quizás hacen vigilia de noche. Pero hay que buscar la oportunidad, el tiempo, la forma de no dejar que el espíritu vaya por debajo de la carne, que la carne gane y prevalezca sobre el espíritu, porque entonces vamos a estar muy, pero muy mal, debilitados espiritualmente. Y entonces esa era la aflicción que tenía el apóstol Juan. Y luego continúa en la segunda parte ya del versículo 1 diciendo, y el versículo 2 del capítulo 2 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos. Porque realmente el deseo de Dios es que no pequemos, ¿verdad? Pero sin embargo, si lo hacemos y el Señor sabe que vamos a pecar, el Señor nos ha dejado una provisión, nos ha dejado un abogado, un defensor. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, cuando hay un caso acá en la tierra, ante los tribunales, ninguna persona, ni acusado o defendido, puede ir ante un tribunal sin un abogado. Es imposible, no se puede realizar la justicia, no se puede realizar el juicio, claro, el juicio, no se puede realizar un juicio sin un abogado. De alguna forma el acusado o el defendido tiene que tener un abogado a su lado, tienen que entrar y sentarse con su abogado, bueno o malo lo va a defender. Entonces nuestro Dios sabe que nosotros pecamos, y si no tenemos un abogado que nos defienda, vamos a estar condenados, no vamos a tener juicio. Entonces nos ha provisto de un abogado, de un defensor, y nuestro abogado se llama Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único abogado que va a abogar por nuestras causas, por nuestros pecados, por todo aquello que nosotros acá en la tierra hacemos y que nos separan de Dios, nos separan de la comunión de Dios. Entonces, así como hay cortes acá en la tierra, en los cielos también hay. Como hay tribunales acá en la tierra, en los cielos también hay. Entonces todo lo que nosotros miramos acá en la tierra ocurre allá en los cielos. Si acá hay tribunales y con un abogado y con un juez, allá en los cielos también hay un tribunal y hay un juez justo y hay un abogado. Están las cortes celestiales que se le llaman. Y si nosotros estamos como acusados porque realmente hemos pecado, existe un juez justo que es Dios el Padre, pero también está un abogado que se va a levantar para responder por todos nuestros cargos. Y tú te preguntarías, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo tiene que intervenir con nosotros, por nosotros? Porque realmente tenemos un acusador. ¿Y ustedes saben cómo se llama ese acusador? Terrible, Satanás. Terrible, Satanás se llama. Fíjense en lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios, escuchen, día y noche. Ay, el diablo no duerme nunca, hermanos. No duerme ni un momento. Día y noche nos está acusando ante Dios. Por eso yo le dije que nosotros estamos pecando, todos los días estamos pecando. Y entonces todo el día el diablo tiene derecho legal para ir ante Dios, el juez justo, y acusarnos. Entonces, queridos hermanos, ante Dios, si el diablo nos acusa y hay ilegalidad, somos culpables. Somos culpables. Lamentablemente, a veces no se toma conciencia de esto porque nosotros pensamos, bueno, Jesucristo vino a la tierra a traernos salvación. Y claro que sí, vino a traernos salvación y vida eterna. Y tenemos un abogado que nos defiende. Pero si nosotros no hemos confesado nuestros pecados a Jesucristo, ¿cómo nos va a defender ante el juez justo? ¿Ustedes creen que viene un abogado para decir, yo voy a defender tu causa, pero vos contame todo lo que te ha sucedido? Y el acusado no quiere hablar. ¿Cómo lo va a defender el abogado si no sabe nada? Va a tener que inventar. Va a tener que suponer, ir ahí ante el juzgado, inventar causa, inventar justificativo, porque si el acusado se calla y no quiere decirle nada, el abogado no va a tener herramienta para defenderlo. Pero si nosotros justamente confesamos con nuestra boca ante Jesús nuestros pecados, entonces Jesucristo va a ir ante el Padre, va a decir, Padre, yo he muerto por ellos. Yo he dado mi vida por ellos. Y aquellos que están confesando su pecado ante mí, yo los voy a defender porque yo di mi vida por ellos. Pero aquellos que no confiesan sus pecados, Jesucristo no lo puede defender. Van a morir en sus delitos y en sus pecados. Y no va a poder haber un veredicto, no va a poder haber un juicio justo, no va a poder haber una defensa a favor de ellos. Por eso es importante confesar nuestros pecados para que Jesucristo, el abogado que Dios nos ha provisto, nos pueda defender ante Él, que es el Dios justo, el Dios que no tolera el pecado, el Dios que tiene ira, que aborrece el pecado. Para eso vino Jesucristo a la tierra, a morir por nuestros pecados. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros pecamos, se escribe un decreto contrario a nuestras vidas y el diablo sube a las cortes celestiales, al tribunal, allí donde está Dios, y nos acusa. Mira, yo tengo este decreto de tu hijo, aquí tienes un decreto contrario. Entonces dice que, sabiendo eso, Jesucristo dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todas las actas contrarias, de todos, fue y las clavó en la cruz del Calvario. Despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero de aquí se agarran muchos y dicen, no, ya Jesucristo clavó en la cruz del madero todos los decretos contrarios a mi vida, y así viven sus vidas muy confiados, sin tomar conciencia que nosotros debemos ir ante ese que clavó nuestros decretos contrarios en la cruz del Calvario y decirle, Padre, Jesucristo, perdona mis pecados. Yo sé que tú lo anulaste, que tú hiciste posible que esto fuera anulado en la cruz del Calvario, pero yo te confieso mi pecado porque quiero ser libre de condenación. Entonces ahí realmente Él va a poder abogar, Jesucristo va a poder abogar sin ningún decreto en nuestra contra ante el Padre, ante el Dios justo. Esto se debe entender, porque hay muchos que se quedan confiados en la vida pensando en este texto de Colosenses, diciendo, ya Jesucristo hizo todo, murió en la cruz del Calvario por mí, clavó mis decretos contrarios en el madero, y bueno, derramó su sangre por amor, y el amor de Jesucristo me hizo libre. Un día cuando yo vine a la iglesia o en mi casa me convertí, confesé mis pecados ese día y ya está. Pero todos los días cometemos pecado y todos los días debemos confesarle a Jesucristo para que Él nos defienda. Todos los días nuestros pecados puedan ser sin culpa ante la presencia de Dios, porque Satanás, cada pequeña cosa que hacemos que ante Dios no son ni pequeña ni grande, porque para Dios un pecado que nosotros los seres humanos lo vemos como chiquitito, para Dios es pecado tan igual como el grande que nosotros vemos como grande. Para Dios no hay medida en el pecado. Para Dios el pecado es pecado. Entonces si mentimos es lo mismo que matar.
Si somos mentirosos, Él los mismos dice, tienen su lugar en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, dice los mentirosos. Entonces a veces no nos damos cuenta y mentimos en cosas que a veces decimos, no, pero si era una broma la que yo te decía. Estamos mintiendo porque realmente hemos querido dañar al próximo, pero después para autojustificarnos nosotros, decimos, no, pero si era una broma o no te lo hice realmente para herirte, pero mentimos. Más vale que digamos, perdóname, realmente tenés razón, no es así, te herí, perdóname, he pensado mal. Es mejor confesar que hemos hecho el mal y no mentir. Porque si no, queda eso agendado como un decreto contrario y el diablo va a ir al cielo y nos va a estar acusando día y noche ante el Padre. Mira a tus hijos, ahí están mintiendo. He dado el ejemplo de mentir, pueden haber cualquier otro tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, confesar, dice el diccionario, declaración o reconocimiento de un error para ser reconciliados con Dios. Es necesaria la declaración para que podamos ser reconciliados con Dios. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo admite nuestra culpa y va a presentar a nuestro favor su petición para que seamos exonerados, por así decir, por usar esa palabra, exonerado de todo castigo, mediante el sacrificio expiatorio por nuestra culpa. Jesucristo el justo. ¿Cuántas veces acá en la tierra hay abogados injustos? Yo por experiencia lo puedo decir, que lo he comprobado y he visto que hay abogados injustos que en vez de defendernos, se alinean con el enemigo. Y en vez de nosotros salir liberados de toda culpa por haber tenido un abogado que se alineó con el enemigo, terminamos condenados. Entonces hay muchos jueces injustos, muchos abogados injustos en la tierra, pero en el cielo hay uno que es justo, Jesucristo el justo, dice el apóstol Juan. Entonces, en los cielos fue el único que fue calificado, en los cielos, en el tribunal, por el Padre y por todos. Nadie podía hablar de Jesucristo en los cielos, porque su Padre tuvo total contentamiento acá en la tierra, hizo toda la voluntad del Padre, estuvo en total obediencia con el Padre. Por eso Él estuvo calificado en el tribunal de justicia del cielo para poder defendernos a nosotros. Entonces, queridos hermanos, como muchas veces las empresas acá en la tierra necesitan tener un abogado, ¿vieron?, para poder defenderse, porque causa la deben tener bien seguida las empresas, ¿no?, de sus empleados que se levantan en su contra. Entonces nosotros también necesitamos un abogado que nos defienda continuamente, porque continuamente el diablo nos está acusando. Terrible, él no se cansa, no se cansa de acusarnos, pero nos acusa con justa causa, ¿no? El diablo tiene legalidad. Cuando él nos acusa con justa causa delante de Dios. Pero hay una diferencia, hermanos. También tenemos acá en la tierra el Espíritu Santo. Señor no nos dejó solo cuando se fue, le dijo, pero no se preocupen, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene mucho que hacer en nuestras vidas. Y uno de los ministerios, o digamos, de lo que hace el Espíritu Santo, es traernos convicción de pecado. Y a veces nosotros hacemos algo malo y sabemos que hemos hecho algo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a nuestra conciencia nos está avisando que hemos obrado mal. Inmediatamente nos está avisando, nos está exhortando. Y esa es la diferencia con Satanás. Satanás nos está acusando allá en el cielo, pero para condenarnos. Él está desesperado de acusarnos para que haya una condena inmediata. Pero el Espíritu Santo también muchas veces nos acusa la conciencia, pero es para salvarnos. ¡Qué gran diferencia! Alinearnos con el Espíritu de Dios o alinearnos con el mundo y con las cosas del mundo y con el diablo que nos va a acusar para condenarnos, para que no tengamos salvación, para que nuestras almas estén condenadas. ¿Saben por qué? Porque el diablo viene y dice, has pecado, has hecho esto mal, y te empieza, has pecado, has hecho esto mal. Y muchas personas enloquecen y terminan quitándose la vida. Unos se ahorcan, otros se cortan las venas, otras toman pastillas, porque ahí está Satanás. Eres esto, has hecho esto, eres un pecador, eres un perdido, no servís, nadie te va a querer, estás condenado, te condena, para llevarte realmente a la muerte. Pero el Espíritu Santo está ahí redarguyéndote tu conciencia. El Espíritu Santo es distinto, el Espíritu Santo te está redarguyendo tu conciencia, pero para salvarte. Para que te arrepientas, para que confieses tu pecado, para que te alinees a Dios
a la comunión con Dios, para que se ha roto la comunión que hemos venido hablando anteriormente, con Dios y con los hermanos, porque cuando se rompe la comunión con Dios, se rompe la comunión con los hermanos. Ya el cristiano no quiere congregar, por eso las iglesias están vacías, porque han roto la comunión con Dios. Y cuando se rompe la comunión con Dios, inmediatamente se rompe, no se desea congregar, no se desea tener coinonía, estar con los hermanos reunidos, esforzarnos, venir a la casa de Dios. Porque no es solamente a venir a escuchar, sino es a vernos. Porque si estamos todo el día viendo gente impía en la calle, ¿cómo no vamos a desear en algún momento de nuestra semana venir a vernos con los que vamos a pasar la eternidad juntos? Con los que somos lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces eso hace el diablo, viene a condenarnos nuestra mente y condena, que la obra de Satanás es llevarlo a la muerte al ser humano. Hasta tal punto que los que no tienen a Cristo se han dejado engañar por las astucias de Satanás. Está de moda ahora quitarse la vida. Hasta niños se quitan la vida ahora, porque esa es la obra de Satanás. Mas la obra del Espíritu Santo no es que muramos ni que nos quitemos la vida, sino que recapacitemos, que tomemos conciencia, que actuemos, que seamos sabios, que seamos inteligentes. El Espíritu Santo nos ama, es nuestro amigo, es el consolador que viene y te hace sentir mal cuando has pecado, cuando estás haciendo algo que a Dios no le agrada, para que te reconcilies, para que vuelvas a esa coinonía, a esa unión con Dios, con los hermanos, en la iglesia. Porque así le gusta, dice que para Dios es hermosa la comunión de los hermanos juntos y en armonía. Eso es lo que ama Dios, vernos juntos. Como Dios ama que las familias estén juntas y no separadas, no divididas, divorciadas. Así también Dios, la familia espiritual, quiere que no esté divorciada, que no esté separada. Entonces, que no esté fragmentada, que estemos todos unidos en un solo amor, en un solo espíritu. Entonces, entendamos la diferencia, ¿no? Entendamos la diferencia de Satanás, el acusador, y del Espíritu Santo que a veces nos está ahí, ¿no es cierto?, para salvarnos. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que Jesucristo es quien expía, es el que quita nuestros pecados y los de todo el mundo. Como dice San Juan 3:16, un texto bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo hizo la expiación por todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Y eso tenemos que entenderlo. Porque yo una vez escuché a una persona creyente que decía: yo estoy llegando a la conclusión que en algún momento Dios va a salvar a toda la humanidad. Así me decían. Porque Dios es tan bueno, Dios es amor, que no van a soportar que su creación se pierda y a toda la va a salvar. Jesucristo vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiere decir que hay otros que no van a creer y se van a perder. Entonces la expiación de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, la intención de Dios fue enviar a su Hijo para que todo el mundo fuera salvo, pero no todo el mundo va a ser salvo, ni tampoco todo el mundo tiene comunión con Dios. Esto es porque, sinceramente, la expiación no significa perdón. Muchas veces se confunde que Jesucristo vino a expiar por nuestros pecados y que ya todo el mundo es salvo. No, la expiación no es lo mismo que perdón. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal o persona mediante un sacrificio. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, allí se hacían la expiación con animalitos, ¿sí?, para expiar el pecado. Pero aunque en Levítico 16:34 allí hay un caso de expiación, pero cuando el pecado de todo Israel era expiado, cada año se hacía una expiación en el día de la expiación, un día determinado. Sin embargo, no todo Israel era salvo. Y eso es lo que nosotros debemos entender también, que Jesucristo vino a morir. Él puso su cuerpo en expiación por nuestros pecados, pero no todo el mundo va a ser salvo. Entonces, Jesucristo se hizo cargo de nuestro problema del pecado por medio de la propiciación de Jesucristo. El pecado no tiene que ser una barrera entre Dios y el hombre. Si el hombre recibe
o acepta la propiciación que Dios ha provisto en Jesús, entonces ya el pecado no nos va a separar. Si nosotros aceptamos. Y quizás ahora tú estás diciendo, a ver, estoy haciendo memoria, hay un día que yo me reconcilié con Dios, que lo dejé a Jesucristo que cambiara mi vida, pero ya han pasado los días y los años, y no sé si a usted le ha pasado, pero yo el día que me convertí lloré, era chiquita, pero aún así yo tenía conciencia del pecado, y tenía mucha conciencia, y es como que mis días eran distintos. Tenía 7 años, pero es como que era otra niña diferente ya a partir de ese día. Pero fueron pasando muchos años y han empezado a venir cosas a mi vida, como las cosas que han venido a tu vida. Y esas cosas, ese mundo en el cual vivimos, ¿qué han hecho con tu vida? ¿Sigues amándolo como ese día que tú te has entregado a Jesucristo y que quizás ha derramado lágrimas y has entendido que si tú no hacías esa confesión te ibas a morir, te ibas a ir al infierno? Y sentías ganas de pedirle mucho perdón a Jesucristo. Y tenías ganas de ser un chico bueno, una niña buena, un niño bueno, un joven bueno, un adulto bueno, diferente. Tu vida, tu mente, todo empezó a cambiar ese día. Y pasaron los años y sigues igual. Sigues con esa emoción, con ese latir, con ese sentimiento, con esa luz que es Jesucristo, como hemos venido hablando, que te alumbró, hizo que las tinieblas se desplazaran. Propiciación, acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia, es una de las definiciones. O sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, tenerlo a Dios benigno y favorable. Entonces la propiciación es esa acción agradable que se hace ante Dios para moverlo a piedad. Jesucristo hizo ese sacrificio para moverlo a piedad a Dios a favor de nosotros, pecadores, que merecíamos la condenación eterna. Y ya el versículo 3 al 6, finales versículos de lo que hoy vamos a estudiar, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué es? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermanos, la certeza, el testimonio, la evidencia de que alguien conoce a Dios y de que tiene comunión con él es que guardan sus mandamientos. Pero por las dudas vamos a recordar sus mandamientos, porque por las dudas no nos acordemos. Vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos, el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, imagen acá en la tierra, ¿no? No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién hace misericordia el Señor? A los que aman y guardan mis mandamientos. A veces decimos, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. A veces oramos, intercedemos por persona. Y a veces estamos por año intercediendo por una persona, Señor, ten piedad y misericordia por tal persona. Pero acá dice, hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
O sea que nosotros lo cuidamos y también tenemos que cuidar que los que están a cargo nuestro, en caso de tener un trabajo, ellos tampoco se vean afectados de tener que trabajar. Digo, yo me tomo el día de reposo, pero que mis obreros vayan a trabajar. Ellos sí que trabajen. No, ni tú ni tus obreros. Nadie dice de los que estén dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se ve la deshonra hoy en día a los padres? Asusta, ¿verdad? No es para que lo pongamos en idolatría a los padres, ¿no? No, pero también merecen su honra, la honra que la Biblia enseña. A los padres hay que honrarlos, hay que respetarlos. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Pero acuérdense que Jesucristo explayó un poquito más este tema de matar con la mente, ¿no? Con el aborrecer, con el odiar a un hermano. No cometerás adulterio, pero el Señor lo explayó un poquito más cuando se codicia con la mente. No hurtarás, o sea, no robarás. Y hay muchas formas de robar, ¿verdad? Cuando robamos el tiempo a otra persona. A veces como que, por ejemplo, en las escuelas yo veo que a veces se le exige a las señoritas, a las maestras, a los profesores, más tiempo de lo convenido. No, eso es robarle el tiempo de su descanso. Es robarle el tiempo de su descanso. Así que las madres tienen que ser muy respetuosas. Los hijos son los que van atrasados en la escuela, los que se distraen con la tarea, los que no saben estudiar ni quieren estudiar, y la mamá trabaja y creen que sus hijos están haciendo la tarea en la casa y no están haciendo la tarea, están con el internet. Y entonces llega a la casa la mamá y los hijos culpan a la señorita. No, pero es que no, la señorita no enseña. Y a veces sí, puede ser que no enseñe bien, pero a veces no. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces hay muchas formas de robar. Robarle el tiempo a una persona, robarle horas de descanso, robarle la alegría a una persona, robarle por tener un carácter malo, ¿no? Y siempre, en vez de propiciar un ambiente de paz, no ser pacificador, le estás robando el ambiente de paz en tu hogar y estás implantando un ambiente de guerra. Entonces hay muchas formas de robar, no solamente sustrayendo cosas, ¿no? Entonces sigue diciendo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Se han puesto a hacer esta tareita ustedes? Es difícil. Fíjense si en el día no han hablado falso testimonio contra alguien. La verdad que todos los días hablamos de alguien. Todos los días. Y nosotros a veces no sabemos qué pasa en su corazón, en su interior, y lo estamos juzgando, estamos hablando falsamente. Eso es un falso testimonio, una cosa que no sabemos nosotros por qué esa persona ha reaccionado de esa manera. A veces lo vemos que ha reaccionado de una manera que no nos ha gustado, decimos porque este es un chinchudo, una chinchuda, porque esto, aquello, y que no sabemos realmente qué ha pasado para que haya reaccionado de esa manera. Por supuesto, tienen que ser momentáneos, tienen que ser de vez en cuando, ¿no? Ya si esa persona lo hace todos los días, ya hay que ver, hay que tratar de ayudarla, de hablar, de conversar con esa persona, decir tu manera de ser me hace daño, tu forma así iracunda, colérica, nerviosa, acelerada, me hace daño. ¿Podemos buscar una forma de tener una coinonía que vaya en paz? Hay que hablarlo. Por eso es importante la comunión, hermanos. En la comunión se pulen muchas cosas, se sanan muchas cosas, pero siempre tiene que estar primero la comunión de nosotros con Dios, para que después podamos tener y entendernos, hermanos. Cuando un hermano, ¿por qué ha reaccionado de esta manera? Poder entendernos. Si estamos bien con Dios, vamos a poder entenderlo al hermano. Y sigue diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuántas veces decimos nosotros, ay, cómo me gustaría tener la casa que fulano de tal tiene? Tiene 2 pisos y la mía es de 1. Y es codiciar. Dios te ha dado una casa de un solo piso, confórmate, alégrate. Es chiquita pero cálida, tiene amor, tiene calor humano, tiene amor. Y a veces hay casas grandes, pero no tienen esa calidad humana, ese amor de familia. Guerra, por eso no hay que codiciar, hermanos. Hay que conformarnos con lo que tenemos. No codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey. Hasta los animales no tenemos que codiciar. Ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, en ese tiempo era muy importante los animales, era la fuente de trabajo, de alimentación de ellos. Pero ahora hay muchas formas de codiciar cosas que los otros tienen. Uy, mi compañero tiene una moto de esas, cross. Y yo tengo una bicicleta.
No hay que codiciar nada. No hay que codiciar nada. Ni cosa alguna de tu prójimo, nada, ni la ropa, ni las zapatillas. Se ha podido comprar esas zapatillas carísimas y yo ando con una Pampero. Nada, dice, no hay que codiciar nada de tu prójimo. Bueno, hemos recordado Éxodo, es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Éxodo 20 todos los días, porque el Señor nos habla con los mandamientos. Vamos a volver. Entonces, hermanos queridos, seamos conscientes que tenemos un abogado en el cielo, pero ese abogado no va a intervenir a favor nuestro si nosotros no confesamos. Y vamos a ser restaurados a través de la confesión. Sin embargo, muchas veces estas cosas no hacen que un hombre convertido, todas las cosas que a veces nos suceden en la vida, sean razón para descuidar los mandamientos, ¿no? Estas cosas tienen que a nosotros hacernos pensar. Dios cambia el corazón al momento de la conversión y dice que en ese momento escribe la ley en nuestro corazón. Por eso cuando una persona se convierte, no necesita que ya le esté diciendo esto está bien y esto está mal. A mí me mira, he tenido la oportunidad de discipular muchas personas jóvenes que se han convertido. Y yo le hablaba y le decía cosas y no hacía falta que le explique mucho. Ya entendían todo lo que antes no entendían. ¿Por qué? Porque desde el momento que nos convertimos dice que Dios graba en nuestro corazón la ley de Dios. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa ley que está en nuestro corazón desde que nos convertimos es la que nos acusa también. Y la que no nos acusa, sino que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Robar está mal, matar está mal, amar está bien, no quitarle nada al prójimo está bien. Nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, porque ya en nuestro corazón no necesitamos estar todos los días leyendo Éxodo 20 para saber, ya está en nuestro corazón y esa ley nos está recordando todos los días. Y Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesarle a Jesucristo y apartarse. Porque hay muchos que van a la iglesia y se confiesan todos los domingos quizás, pero después toda la semana siguen pecando y dicen, ay, bueno, el domingo voy a la iglesia a una persona a confesarle mis pecados, o el domingo me alineo con Dios y le confieso mis pecados. No, confesarle los pecados para poder alcanzar misericordia y apartarse, porque si siguen sus pecados no va a prosperar. Dice que el tal es mentiroso. Si no guarda los mandamientos, la verdad no está en él. O sea, querido hermano, que si uno no vive una vida marcada por la obediencia, si dicen que tienen comunión con Dios, esa persona es mentirosa. Vuelvo a repetir la idea. Si uno no vive una vida marcada por la obediencia, si dicen que tienen comunión con Dios, el tal es mentiroso. Y los mentirosos se van al infierno. Entonces, hagamos la diferencia entre el conocer de Cristo y el conocer a Cristo. Muchas veces podemos leer libros, ver películas, escuchar a alguien hablar de Cristo. ¿No es cierto? ¿Quién no ha visto La Pasión de Cristo? Es linda esa película de Mel Gibson, sí. Casi todos han escuchado hablar de Cristo, por película, por libro o porque han venido a la iglesia y han escuchado hablar de Cristo. Pero no es lo mismo conocer de Cristo que el conocer a Cristo. Entonces, queridos hermanos, cuando muchas veces a nosotros nos hablan de una persona, estamos escuchando y tenemos conocimiento de esa persona, pero cuando llegamos a tener una conexión personal decimos, uy, pero qué distinta que era lo que me habían contado, porque hemos tenido intimidad, hemos logrado conversar, los hemos conocido íntimamente. Entonces decimos, a mí me habían dicho que vos eras así, pero te conozco ahora y sos de una manera totalmente diferente. Eso pasa con Jesucristo. Muchos dicen, no, si yo soy salvo porque yo sí conozco de Cristo, sí, he sentido hablar de Él, voy a la iglesia, escucho de Él, he visto películas, he leído libros, sí, pero ¿lo conoces a Cristo? Eso requiere intimidad, comunión con Dios. Entonces, querido hermana, nunca un alma va a ser salva por conocer de Cristo.
El único conocimiento que tenemos y que salva es conocerle a Él mismo, confiar en que Él es el Salvador, que está sentado a la diestra de Dios Padre y el único que puede defendernos ante la ira del juez justo que es Dios. Pero dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si no guardamos la palabra, el amor de Dios no se ha perfeccionado. Entonces Juan también hace una conexión entre nuestra obediencia, nuestro amor por Dios, y quiénes son los que realmente pueden obedecer y tener un amor sincero hacia Dios. Aquellos que tienen un amor maduro. Para que tengamos un amor maduro por Dios tenemos que dejarlo crecer. Tenemos que cultivarlo. Tenemos que vivir en esa comunión, en esa obediencia, en esa presencia que tiene que existir, esa presencia de obediencia, de amor. Como dice el versículo 5. Entonces, cuando alguien se convierte en cristiano, hay un cambio en su relación con el pecado. ¿Ustedes quieren saber si son realmente convertidos? Bueno, escuchen esto. Cuando una persona se convierte, ya no ama más el pecado como antes lo hacía. El que está sin arrepentimiento, sin confesión de pecado, ama pecar, ama. Y nosotros no lo entendemos y decimos, pero ¿cómo esa persona puede siempre reincidir en lo mismo? Porque ama el pecado. Otra cosa más, ya no se jacta más de su pecado como antes lo hacía. Porque hay personas que le encanta jactarse de los pecados, como si fuera algo alegre y lindo. Y estamos en el tiempo de que la moda de jactarse de los pecados, de salir exhibido en televisión, en radio. Nuestros ojos ven el pecado y se jactan. Y es algo agradable, lindo, jocoso. Tampoco ya no lo planea más al pecado. El que no está convertido planeaba el pecado. A ver, ¿cómo puedo lograr hacer esto que me gusta? Lo planea, lo piensa, lo medita. Se alimenta. No, ya no. El cristiano que ya se ha reconciliado con Dios ya no lo planea más al pecado. Tampoco lo recuerda. Porque el que vive recordando el pecado es porque le gusta. Porque yo sí sé que el pecado es malo y feo y me condena, no voy a querer recordarlo más. Es más, quiero que se me salga de la memoria. No quisiera nunca más tenerlo en mis pensamientos. Pero el pecador se deleita en revolcarse. Como dice el chancho en sus cienos, le encanta revolcarse en el barro. ¿Ustedes han visto un chancho revolcándose en el cieno? Es feliz el chancho. Y nosotros decimos, ¡oh! ¿Qué es eso? El chancho está feliz. Así lo compara en la Biblia. Que el que disfruta del pecado, lo disfruta. Y nunca más la persona que se convierte se siente cómoda con su pecado que antes practicaba. Esas son las características para darte cuenta si realmente tú estás bien en comunión con Dios, si no hay un pecado que te ha separado de Dios. Entonces, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Cuando permanecemos en Jesús, vamos a andar como Él anduvo. Uy, ¿cómo anduvo Jesús? Hay que leer la Biblia, hay que venir a la iglesia, hay que conocerlo a Cristo, no de Cristo. Hay que tener intimidad con Él. Entonces vamos a vivir vidas de obediencia, vida de amor. Cuando queremos andar como Él anduvo, entonces tenemos que empezar a permanecer en Él. Muchos se alejan, caen, se deslizan, se distraen. Se ha roto la comunión con Dios. Entonces ya no estamos andando como Él. Jesucristo nunca rompió la relación con el Padre. Nunca. Nunca. Es más, no hablaba nada que el Padre no le dijera. Y para poder hablar lo que el Padre le dijera tenía que estar horas en el monte orando. Amanecía orando, pasaba horas orando, hablando con el Padre, para poder saber qué es lo que el Padre quería que hablara, que dijera. Eso es tener comunión, eso es permanecer en Él. Entonces, queridos hermanos, el poder espiritual evidente en la vida de Jesús fluía de una vida fiel, perseverante y disciplinada en comunión y obediencia. Fiel, perseverante y disciplinada. Muchos vienen a la iglesia y se van, no perseveran. Si no, tendría que estar llena la iglesia. No perseveran, no son fieles. Vienen a esta iglesia y van a otra. Eso no es fidelidad. Ni disciplinados. Porque no ordenan su vida para que en el momento que tengo que estar con Dios, esté con Dios, y en el momento que tengo que estar estudiando, trabajando o haciendo actividades extra iglesia, me pueda organizar para que le doy a Dios lo que es de Dios. No son disciplinados y no aman, porque solamente piensan en sus necesidades, no piensan en lo que Dios quiere
ni en lo que el prójimo quiere. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder tomar conciencia de lo que el apóstol San Juan le quiso decir, porque a veces tenemos una conciencia de pecado, pensamos que pecados son las cosas que los del mundo hacen, pero a veces nosotros los hijos de Dios somos muy pecadores somos, y no nos arrepentimos, no nos duele el pecado. Y el apóstol le decía, esta carta les escribo para que sepan que pecan, para que sepan. También hay perdón, hay un abogado, todo, pero tienen que confesar y apartarse. Tienen que permanecer en la palabra, tienen que mostrar obediencia, obedecer los mandamientos. No solamente tenerlo colgado, yo en mi casa tengo ahí la lista de los 10 mandamientos, sino, a ver, Señor, ¿estoy cumpliendo yo con cada uno de los mandamientos tuyos? Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a poder alinearnos a esa madurez espiritual, a esa comunión. Si la hemos roto, estamos con tiempo de volverla, a sacar el pecado, que es lo que separa nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Hemos hablado, prédicas anteriores, que la sangre del Señor Jesucristo solamente nos iba a limpiar si teníamos comunión con Dios y con los hermanos. Escuchen las prédicas anteriores, porque este tema hasta a mí me ha sorprendido. Hasta a mí me ha sorprendido. A veces decimos, yo estoy bien con Dios. Muchos dicen así, ¿verdad? Yo estoy bien con Dios. ¿Y estás bien con tus hermanos en la fe? Ellos son caso aparte. No. Vamos a pasar la eternidad con Dios y con los hermanos. Entonces no podemos decir que estamos bien con Dios y no amamos al hermano. Entonces nos alineemos con Dios para que nos vaya bien, para que podamos salir sin culpa ante Dios cuando el enemigo nos acuse. Tengamos un abogado que nos defienda, porque lo merecemos, porque es un abogado justo. Él no se va a alinear con los malos como acá en la tierra. Si somos justos nos va a defender, si merecemos nos va a defender, si no, tristemente Dios el Padre, el juez justo, va a tener que decir, hay decretos que están escritos en contra de la vida de fulano, 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 por lo tanto no puede haber un juicio favorable, culpable. Si no nos reconciliamos a tiempo, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. O puede venir el Señor. Cualquiera de las dos formas tenemos que estar preparados. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar.